Vamos a abrir, como solemos hacer prácticamente todos los jueves, nuestro debate de qué parte estás con este espacio. Terminaremos el magazine de esta tarde, de hoy jueves, y vamos a hablar de un tema que a mí me parece interesante y creo que nunca habíamos tratado, ¿no?, en el programa, el derecho de admisión, el derecho de admisión en restaurantes, hoteles, transporte público de mascotas. Es cierto que en otros países pues llevan una ventaja o están bastante adelantados en este tema y son más pet friendly, que le dicen, como amigos de las mascotas, ¿no? Hay, bueno, otros países como puede ser Italia, Francia, Alemania especialmente, en el que son muchos los restaurantes, los hoteles que permiten pues el acceso de las mascotas con sus dueños, siempre y cuando pues haya un comportamiento cívico por parte de los dueños, más que por las mascotas, ¿no? Que tengan a sus mascotas controladas, que entren pues con una higiene, ¿no?, esas mascotas. Aquí en España realmente nos queda mucho hasta alcanzar esa cota, si es que algún día queremos llegar a ella. Para debatir sobre este tema, y la pregunta que lanzamos directamente es la siguiente: ¿hasta qué punto deben o no tener derecho los propietarios de hoteles, restaurantes y establecimientos públicos en general y el transporte público de vetar o no el acceso de los dueños con sus mascotas? Vamos a saludar a los colaboradores de hoy, a nuestros contertulios de hoy. Nuestro autónomo y militante de CILUS, José Antonio Pérez. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes, Diego. Saludamos también al portavoz de IU Málaga para la Gente en el Ayuntamiento de Málaga, nuestro amigo Eduardo Zorrilla. Bienvenido, Eduardo. Muy buenas tardes, Diego. Buenas tardes. Y, bueno, pues conocida por muchos espectadores de esta casa, porque sobre todo en su faceta como creadora audiovisual, pero también nos consta que es muy animalista, amante de los animales. De hecho, alguna obra suya la ha destinado los beneficios pues para protectoras y para entidades que protegen a los animales. María Flores, bienvenida. Buenas tardes, Diego. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, ¿eh? Bueno, vamos a lanzar ya la pregunta a nuestros colaboradores. ¿Pensáis hasta qué punto un establecimiento privado, un particular que tenga un restaurante, un hotel o una empresa de transporte público, pues tiene o no derecho a vetar a un animal con su dueño, siempre y cuando ese animal pues se sepa comportar y esté pues con unas condiciones higiénico-sanitarias pues correctas, con su vacuna, que no huela mal, que se sepa comportar, que esté controlado por su dueño? José Antonio. Pues en el principio has hecho bien una distinción, que es, me parece que son dos problemas completamente distintos. Si es un negocio privado, un establecimiento abierto al público, pero que es privado, de los servicios públicos. Son dos problemas distintos. Y yo creo que hay que abordarlo de dos maneras distintas. En cuanto al primer caso, yo, siendo muy pesado, ya lo sabe, tengo que pronunciar la palabra, primero, libertad. La libertad del empresario de elegir qué tipo de cliente quiere. Hay otro tipo de discriminaciones y no pasa nada. Hoteles que no admiten niños. Hace muy poco le comentaba fuera de cámara que estuvimos en uno y bueno, no creo que haya. En cuanto, aparte, el empresario, eligiendo el tipo de cliente que quiere, también está renunciando a otro tipo de cliente. Me he acordado, por ejemplo, que en mi propia casa hay una alérgica a los perros. Yo siempre he tenido perros, yo he tenido perros muy grandes, siempre he criado mastines y yo mismo me he tenido que discriminar. Evidentemente, con un mastín no puedes entrar a un bar a tomar café. En fin, yo creo que es un problema muy complejo y que deberíamos de evitar poner, y lo siento, Eduardo, poner demasiado en manos de políticos, porque se nos complica mucho la cosa. En cuanto al transporte público, evidentemente perros guía, pero yo lo que sí quería es añadir que se podrían añadir otro tipo de situaciones que van más allá del perro guía, en el que una persona necesita ir acompañada de su perro. Y dicho esto, claro, eso supone adecuar transportes, separar personas, que puede haber alérgicos, que puede haber personas que tienen fobia a los animales, y en fin, conjugar los derechos de todos es siempre un trabajo difícil. Fijaros que no existe tampoco, existe una ley de protección animal, que luego hay que ver que si se cumple o no se cumple, que eso también es importante, pero la legislación a nivel autonómico difiere de una comunidad a otra, porque por ejemplo en Andalucía, si nos vamos a la legislación, en principio no se debe acceder a un lugar público con una mascota, salvo que el dueño del establecimiento lo permita. Pero la legislación andaluza establece que, si lo permite, debe contemplar en la entrada de ese establecimiento un letrero que diga admitimos mascotas. No vale con que el dueño de ese hotel, de ese restaurante, admita mascotas y no lo indique con un cartel en la entrada. Sin embargo, por ejemplo, en Castilla y León es igual que en Andalucía, en cuanto a que en un lugar público no debe entrar una mascota, pero si el establecimiento no lo permite, debe figurar un letrero diciendo no admitimos mascotas, porque si un establecimiento en Castilla y León no lo indica,
una persona libremente puede acceder con su mascota, ya que no está viendo el cartel que dice mascotas no admitidas. Deberían de a lo mejor de hacer algo un poquito más en conjunto, ¿no? Que tuviésemos una legislación común. Yo creo que en este caso la realidad va siempre un poquito corriendo por delante de la propia legislación, porque Sí. cuando uno reserva un restaurante o una habitación de hotel, ya en la propia página web del hotel te pone claramente si admiten mascotas o no se admiten niños. Eduardo, Bueno, la realidad va siempre, no solo en este caso, siempre va por delante de la de legislación. la legislación. Decía José Antonio, lo siento Eduardo, esto no debe estar en manos del político. Bueno, yo soy abogado, ahora en política estoy manera temporalmente. En mi dedicación, mi profesión es la de abogado. Ahora sí entiendo que este tema, como otro, debe estar regulado. Y las normas, convendrá conmigo, tú que eres un defensor de la libertad, pues lo deben de hacer quien le corresponde, los parlamentos o la ordenanza de los ayuntamientos, salvo que sea esto una dictadura, ¿no? Aquí tenemos una legislación andaluza y una ordenanza municipal en la que lo que se establece es que está prohibido en los establecimientos que se dedican a la manipulación, a la venta de alimentos o a la tenencia, en los espectáculos públicos y instalaciones deportivas, y en concreto en la ordenación también, en la ordenanza municipal de bienestar, protección y tenencia de animales, tenencia responsable de animales, que es nueva relativamente de 2017, se establece también la prohibición de que puedan acceder a los parques infantiles. Yo creo que la legislación en España es verdad que va siempre por detrás, ha ido avanzando. Estamos todavía lejos de otros países europeos, pero ha ido avanzando en los últimos años. Hay cada vez más personas que tienen mascotas. Escuchaba un estudio de hace poco en Málaga que cifraba en unas 70.000 las mascotas que puede haber. No todas son perros, pero una gran parte de ellas sí, y tiene que irse adecuando también la normativa pues al uso responsable también de estos animales. Tanto la legislación andaluza como la ordenanza municipal lo que vienen a establecer en el resto de establecimientos locales es que se puede prohibir, pero esa prohibición, a diferencia de antes, tiene que estar autorizada por la administración. No vale con poner un cartelito y decir que queda prohibido la entrada de perros. Eso vale para un hotel, para un restaurante, para un bar o para un banco. O sea, ¿no? la prohibición, aunque lo contemple la legislación, pero en Málaga o en Andalucía hablamos de... En Andalucía, y la ordenanza se ha hecho igual que la ley andaluza de 2003. O sea que la legislación contempla que la mascota no puede entrar en un establecimiento público, pero además esa prohibición tiene que estar reconocida. Es que yo creo que es al revés. Se permite la entrada salvo prohibición expresa. Y esa prohibición expresa tiene que estar autorizada administrativamente. No vale con que ponga un cartel. En cualquier caso se establece una excepción a todos los casos, incluso para el transporte público, que es el caso de los perros guía. Yo creo que todavía se puede avanzar más en algunos aspectos, pero coincido con lo que decía José Antonio también. Hay que tener en cuenta que hay personas alérgicas también a los animales. Yo en mi casa también tengo un hijo alérgico, en concreto al perro y al gato. En fin, en ámbitos muy cerrados, en ámbitos que hay que convivir con animales sí o sí, si se permitiera, como el transporte público, pues puede causar un conflicto de derechos y de intereses, ¿no? María. Bueno, pues mira, como sí que estaba comentando aquí el compañero, según lo que es la normativa de la Junta de Andalucía, de la comunidad autonómica, sí que tienen derecho a entrar en los establecimientos salvo prohibición expresa. Entonces, lo que sí, o sea, si no hay un distintivo que lo prohíba, pueden entrar salvo en los comercios en los que se manipulen alimentos o se cocine o se preparen, a no ser que el propietario titular del establecimiento indique, por ejemplo, estamos hablando ya de bares, restaurantes y demás, pues si esta persona quiere que a su establecimiento acudan las mascotas, pues lógicamente pues lo indicará con un cartel. Eso sí, las personas que no quieran
que no quieran que las mascotas, digamos, puedan acceder a un establecimiento que no sea del ámbito tipo alimentación, no vale con poner un cartel hecho a mano o que se lo haya hecho un amigo, que lo haya... No, eso no vale, tienen que ir al organismo regular, al organismo competente, en este caso aquí en Málaga es la Cámara de Comercio. El área de comercio. El área de comercio del Ayuntamiento de Málaga, que le tendrá que reconocer ese derecho de que en su negocio no entren mascotas. Exacto, es lo mismo que pasa con el derecho de admisión, que también tiene que estar regulado. Y... A mí lo que me llama la atención es que ya no vamos a hablar de otros países, sino aquí en nuestro propio país, es que la situación de verdad difiere mucho entre una ciudad y otras ciudades, porque en el transporte público hay ciudades en las que ya no solo los perros guía, que eso está más que justificado, y aquí en Málaga por supuesto se permite, ¿no? Además que por ley una persona invidente que tenga un perro guía tiene derecho a acceder a un restaurante, a un autobús, a un metro, a un tren. Pero la situación difiere mucho entre una ciudad y otra porque hay metros en otras ciudades de España en el que se permite la entrada de mascotas siempre y cuando se comporten bien con sus dueños. Y aquí, por ejemplo, yo os hablo de lo que conozco, que es el metropolitano, el autobús metropolitano que va desde La Cala, desde Rincón hasta Málaga. Ahí te permiten el que tu mascota viaje en el autobús, pero no puede ir donde van los pasajeros, tiene que ir en el maletero. Entonces, claro, es una situación que dices tú, hombre, meter en el maletero cerrado, a oscura, a un animal en un transportín, si ya va en un transportín el animal, tampoco puede ir conmigo en el transportín. Quizá a lo mejor entiendo que es la visión, yo aquí estoy como presentador, pero también opino un poco en este debate porque me interesa. Yo aquí también estoy opinando un poco como dueño de una mascota. Entiendo que el que no tenga mascota, pues a lo mejor dice, bueno, pues hay asuntos más importantes y más relevantes, pero que creo que a mí me gustaría más que vetar, que se vete, que se prohíbe, que se legisle, abogar un poquito por el civismo y por el buen comportamiento. Y yo creo que hay mucha gente que sabe llevar bien a su mascota y no tiene por qué, y el que no se comporte bien pues se le echa del establecimiento, mi opinión. Perdón. Uy. Eduardo, síguete. No, ocurre lo mismo lo que tú dices con los aviones, ¿no? Y también son líneas internacionales. Los aviones también tienen que ir en cabina, salvo que sean pequeñitos, creo, ¿no? Los pequeños les dejan o sea, van en bodega. En la bodega. Los grandes y los pequeños también tienen que ir en bodega o pueden ir en cabina. También, ¿no? En su transportín. En su transportín, exactamente. Y estamos hablando de muchos casos de países de los que hablábamos que van por delante de nosotros en legislación. Hombre, yo creo que en el transporte público, cuando son habitáculos pequeños, puede haber conflictos de derechos, como decía. Por temas de alergias, ¿no? Por temas de alergias, por ejemplo. Por temas de alergia, por temas de fobia. En cuanto a lo del transportín, yo lo he observado alguna vez y me parece un sufrimiento terrible para el animal, porque hay líneas de autobuses que son viajes muy largos, y yo de pensar 8 o 10 horas un animal metido en una bodega oscura de un autobús tiene que ser desagradable para el bicho. Pero en fin, lo que comenta Eduardo, que son conflictos de derechos y deberes que tenemos que ir armonizando es muy y así vamos haciendo es muy difícil conciliar, ¿no? A ver, cuando estamos hablando de los derechos, a ver, se puede regular en favor de todos. Siempre el animal sí puede ir en un transportín. De hecho, aquí en Málaga, está, digamos, según lo que es la empresa, es la que regula. Pero yendo en su transportín no debe de haber ningún problema. Por ejemplo, lo que es en Renfe, pues hay unas zonas donde el animal pues va. Normalmente a la entrada de lo que es el vagón, pues hay unos asientos habilitados para pasajeros que tengan mascotas, ¿no? No, más que asientos, es un espacio reservado para mascotas. Es un espacio reservado donde pueden ir. Entonces, bien. Claro, yo creo que aquí el derecho debe de, digamos, debemos de ser un poquito también más condescendientes, no debemos de ser tampoco tan, ¿sabes? Tan egoístas en parte. Sí. También las mascotas tienen derecho. Y también yo quería hacer un inciso, porque cuando hablamos de los perros guía, de las personas con discapacidad visual, ahora estamos muy atrasados, porque hay personas con diversidad funcional. Estamos hablando de los perros de asistencia y estas personas están teniendo muchos problemas porque no les dejan. Claro, efectivamente lleva razón María, porque hay personas. Estoy de acuerdo con ella. Vamos. Se está hablando cada vez más porque hay personas que no son invidentes, pero que los perros lo tienen por refuerzo emocional, pues personas a lo mejor que han sido víctimas de determinadas cosas que sabemos todos. Autistas. A eso me refería yo antes cuando he comentado lo de... Esto hay que regularlo, esto es urgente. Hay personas que lo necesitan con una capacidad incluso de movilidad muy reducida y lo necesitan, tienen que ir con ello. Entonces, esto no está regulado. Mira, en España la verdad que son muy poquitos los hoteles que permiten mascotas, y sobre todo las cadenas que todos conocemos, cadenas de hoteles muy conocidas. Yo creo que Ibis y poco más.
por lo visto el dueño de Ibis creo que es un amante de los animales y tiene mascotas según me han comentado, ¿no? Pero yo creo que también que los empresarios, yo entiendo, fíjate, no quiero ser tampoco extremista en este tema ni mucho menos, pero entiendo que en el interior de un restaurante puedo entender que puede ser un problema pues por tema de alergia, de que le incomoda a personas que, oye, dice, a mí no me gustan las mascotas, voy a cenar o a almorzar a un restaurante y resulta que en la mesa de al lado pues hay un perro y me siento incómodo y tiene todo el derecho al mundo ese cliente. Pero, por ejemplo, en una terraza, a mí me ha llegado a pasar, en la mayoría de los restaurantes con terrazas dejan, aquí en Málaga, ¿verdad? Claro. Dejan. Pero yo sí que he visto, en la misma Cala del Morán donde yo vivo, hace años fui a un sitio con una terracita y no querían la mascota, pues ya no he vuelto a ese sitio, están perdiendo un cliente. Y estamos hablando que es la terraza de un restaurante. En este caso, tanto el restaurante como el hotel tienen la posibilidad de autorizarlo. Sí, de sí, no no, si no más que de nada, autorizarlo, de no prohibirlo. De no prohibirlo. Si no lo hacen es por una concepción empresarial, un cálculo que hacen ellos, que creen que no les conviene. Yo creo que cada vez les va a convenir más a los establecimientos, puesto que cada vez hay más personas con mascotas. Es que en España está muy asentada la cultura del perro como uno más de la familia, y cada vez más. Y estamos más concienciados con el tema del tema de los excrementos y de no ensuciar la ciudad. Yo creo que en ese sentido se ha avanzado bastante, ¿no? Que ya son muy pocas las personas que no recogen los excrementos de sus mascotas y... Tenemos todavía un problema ahí bastante arraigado. Hay un problema, yo creo que de concienciación y de campañas. Faltan campañas de tenencia responsable, de concienciación y además también facilitar un poquito, porque muchas veces lo que mucha gente se queja, que vas a recoger la caca y tienes que andar medio kilómetro donde depositar. No hay espacios donde depositar la bolsita con el excremento. Hombre, pero papelera en Málaga tiene bastantes papeleras. Papeleras en los paseos, digamos, las calles principales sí hay muchas, pero luego te metes por barrios y por barriadas y no hay tantas. Entonces, ¿tú pedirías más papeleras? Yo pido más papeleras y además incluso también vale que una bolsita no vale mucho, pero yo que sé, campañas y sobre precisamente la recogida de excrementos, hacer también un 50-50, ¿no? Vamos a ver, el ayuntamiento le vamos a dar al ciudadano ya no digo que bueno que estén regalando las bolsas, sí, pero vamos a darle una serie de facilidades para que puedan estar, digamos, yo te conciencio a ti para que tú recojas la caca, pero yo te voy a poner papelera, te voy a facilitar que tú estés realmente colaborando en mantener la ciudad limpia. Hay gente que bueno, que es lo que te digo, que va con la bolsa medio kilómetro, o hay gente que, pues eso, aunque la obligación de todo, porque el animalito... No justifica el que tenga una papelera un poco más lejos, el que tú digas no la recojo porque resulta que tengo que andar un poco más, no lo justifica. Aparte de que es sancionable. Claro, por supuesto, para eso está... sancionable, y para eso están las sanciones y es una asquerosidad. Bueno, tú tienes que ayudar a mantener la ciudad limpia. Eduardo, que está dentro del ayuntamiento, en este caso como uno de los grupos de la oposición, con lo que ha dicho María, no sé si estás de acuerdo, si estás en desacuerdo, ¿crees que faltan más papeleras en Málaga o hay suficientes? Es verdad que hay zonas que faltan papeleras. No todas las calles están igual y no todos los espacios públicos, parques, etcétera, tienen el número adecuado de papeleras. Hay una novedad también importante, bueno, novedad, estamos hablando de la ordenanza que desde hace ya un par de años, ¿no? De 2017, que establecía, al igual que se hizo en otras ciudades, la obligación de registrar el ADN de las mascotas en Málaga, en el municipio de Málaga. Tengo entendido que han sido muchas las familias que no lo han hecho todavía. Sí, hay todavía muchas familias que no lo han hecho. Es requisito además para poder usar los parques caninos y tiene también tiene dos finalidades, o sea, hacía con dos finalidades, porque esta es una propuesta que hicimos la oposición hace ya años y el equipo de gobierno rechazó y luego la puso en marcha. En la ordenanza de 2017 tiene dos finalidades: la protección del propio animal frente al maltrato, si se pierde, si se abandona, claro, porque el microchip se lo pueden arrancar, pero el ADN, una vez que esté registrado ese perro, se sabe a quién pertenece, dónde vivía, dónde vive y todo, la información. Y luego la posibilidad de sancionar las actitudes incívicas de no recoger los excrementos. Fíjate, creo que recientemente o en breve se va a cambiar de empresa. La empresa que hasta ahora hacía ese análisis de los excrementos para averiguar pues a qué perro y a qué familia, a qué dueño pertenecía ese excremento dejado en la vía pública, creo que la empresa pues tenía un margen de error relativamente importante y van a cambiar de empresa, que tiene otra metodología para que sea más certera
ese análisis más certero y se consiga, pues oye, excremento que se recoge, excremento que se analiza y excremento que tiene sanción porque se sabe a quién pertenece. Es un contrato el que se tiene con el ayuntamiento, un contrato de servicios con esta empresa que tiene que renovarse en su plazo, y afortunadamente este es un tema en el que, como otros, pues va avanzando técnicamente, tanto el margen de acierto, el margen de exactitud en los análisis, como también disminuyendo el precio de esos análisis, que en principio era uno de las pegas que se ponía a implantar este sistema, era el coste del análisis del ADN, ¿no? Y entonces, pues cuando se renueve el contrato, pues de una forma abierta, y podrán optar pues otras empresas, pues seguramente se pueda tener un mejor servicio y probablemente también a un coste menor. Oye, hablando de realidad distinta en otros países de nuestro entorno, ¿pensáis que a lo mejor dentro de, no sé, muchos años, pues aquí en España, por ejemplo, ocurrirá lo que ocurre en algunos países? No vamos a generalizar, pero sí que en algunos países, en Alemania, en Italia, hay contados supermercados, pero que abren algunas horas de la semana, pues a lo mejor a partir de las 10 de la noche que cerramos, pues de 10 a 12, los dueños pueden entrar con sus mascotas a áreas comerciales. ¿Vosotros pensáis que esto algún día se va a llegar en nuestro país, o es algo impensable tal cual está la cosa, la legislación? Yo creo que debería, y yo desde luego, si fuera empresario de la distribución de alimentación, pelearía por ello, porque es un nicho de mercado, evidentemente. Antes tú nos has dado, Diego, el ejemplo de lo que yo he dicho al principio de todo. Llegaste a una terraza con tu perro y has dicho, no he vuelto a entrar ahí, evidentemente. Y no tengo nada en contra del sitio, lo digo que claro, que digo, bueno, si a mí me gusta pasear con mi perro y cada vez tenemos menos tiempo también para pasear con nuestro perro, entonces también hay que conciliar el tiempo del trabajo, el tiempo de ocio. Bueno, pues qué bonito, ¿no?, si tiene uno una mascota, de poder, sin molestar a nadie, por supuesto, eso sin molestar a nadie, de disfrutar del ocio con tu familia y con tu mascota, que es parte de tu familia. Si en una terraza no me dejan sentarme, pues yo le deseo lo mejor, pero no vuelvo, me voy a otra. Y eso demuestra lo que yo digo, que normalmente el cliente elige sus proveedores y el empresario elige sus clientes, y nuevamente se regula todo solo. Cuando no llega a regularse todo solo es cuando debe de intervenir la legislación, evidentemente. Se pueden crear áreas también donde se pueda estar con la mascota, y además yo creo que además a nivel turístico crear rutas donde tú puedes estar con tu perro, y guías donde tú puedas estar. En ese sentido, más que ruta, hay guías. Hay guías que ya elaboradas, donde imagínate dónde, eso a nivel internacional, la de turismo que puede atraer. Yo creo que un destino turístico que se convierta en un destino pet o dog friendly o cat friendly, bueno, pet lo reúne todo, amigos de las mascotas, yo creo que eso es un puntazo, porque eso atrae a gente. Muchísima gente. Yo quería aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid. Vamos a ver. Y ya que hemos hablado de caca de perro, una cosa que también he visto por ahí en algunas ciudades, una costumbre, que es: los perros tienen una orina muy fuerte y dejan la fachada absolutamente marcada, la rueda de los coches, no digamos. Lo he visto con la botellita de agua, digo, esto es muy cínico. Yo lo hago desde hace tiempo, y fíjate, lo hago porque tú conoces a Mariola Aguilar. Sí, claro. Nuestra colaboradora, que ella tiene, creo recordar que tiene 2 perros, y hace como 3 años se lo vi. Yo entonces no tenía, no, hace más, pues si mi mascota ya tiene, mi perro tiene ya 5 años, pues haría 6 o 7 que le vi a Mariola. Y digo, si algún día tengo mascota, yo voy a ir con mi botella. Y siempre, por costumbre en casa, salimos con la bolsa y con la botella, porque es que no cuesta trabajo. Y en el orín depositas un poquito de agua y, oye, la verdad que se agradece, porque luego eso evita malos olores. Y traído por el mismo Pisuerga, aprovecho ya que está Eduardo aquí, está muy bien las cacas de los perros y lo de la orina de los perros. ¿Cuándo servicios públicos distribuidos por Málaga para personas? Eso lo hemos reclamado muchas porque además las personas que nos visitan, turistas y demás, es una de las cosas que más les extraña de nuestra ciudad, la ausencia de servicios públicos. No sé, quizás porque somos una ciudad mediterránea como otras. No lo sé. Antes había en el Paseo del Parque, yo me acuerdo que era yo chiquitilla, y entonces había en el paseo, los pocos que había, han y había una señora siempre allí que estaba y tenía para darte tu papel higiénico y cosas. Eso antes había. Y eso se ha quitado. Y eso se ha quitado. Ahora mismo, quien quiera usar un servicio en Málaga tiene que consumir. Si no consumes, hay que al pasar establecimiento, por casa. te ponen mala cara, te pueden prohibir ir al servicio si no estás consumiendo. Y con los animalitos, no es lógico, pues en los países más civilizados existen servicios en las calles. Y hay veces que yo lo sé por edad y por condición, que pensamos que son personas incívicas cuando damos a alguien en una esquina. No, hay personas que no pueden.
Claro que no. necesitan urgentemente un servicio público. Sí, porque a lo tienen mejor no nada. pueden permitirse una consumición. Claro, entonces, eso sí que lo veo yo un derecho fundamental, que los ciudadanos tengan habilitadas las vías públicas, sitios donde puedan hacer sus necesidades. Yo me he quedado asombrado en ciudades, unas cabinas que vi en una ciudad en el sur de Francia, en Pau creo que era, autolimpiables, Sí. que o sea que cuando sale, sin moneda ni nada, absolutamente gratuita, te tienes que esperar y cuando entra, bueno, ¿esto cómo es? Claro, es que lava la cabina entera por dentro. Higiénica y está distribuida. Oye, pues esa idea en sería muy Portugal buena, me las he para encontrado Málaga, de otro Sí, sistema. pero a perfecto. mí me gustaba la figura de la señora que había ahí siempre, Sí. porque eso estaba impoluto, Impecable, eso me acuerdo era yo de aquello. impecable. Bueno, pero María, ahí Y en ese puestos caso... de trabajo, puesto de también. trabajo, pero también es verdad que ahí conlleva un coste para la persona que a lo mejor tiene la necesidad de ir al servicio y no se lo puede permitir. No es gratuito, Pero a claro. esta persona no cobraba por Era imposición, por voluntad. era la voluntad. Yo recuerdo, Bueno, bueno, pues en eso ese caso, mira, antiguamente. un sistema Eso mixto. era En lugar de una cosa- máquina autolimpiable, ponemos a un personal, Una persona, tanto mujeres como hombres, que todo hay que claro. abogar por lo mixto Pues sí, sí, y que sí. lo pague el ayuntamiento, ese empleo Exactamente, y que sea claro. gratuito. Ya puesto a recordar Y los así servicios vigila también para que no se haga cosas del raras. en parque, los servicios. podíamos recuperar también al señor de los bocadillos de pinchitos. Ah, mira, hoy estamos muy nostálgicos. Bueno, como conclusión, porque nos queda ya un minuto, con el tema que abríamos el debate, al final hemos hablado de civismo, de comportamiento y de una ciudad más limpia, ¿no? Y más habitable. Pero, ¿qué desearíais vosotros? No sé si todos tú sí tienes mascotas. Yo siempre he tenido ¿Has mascotas, tenido? mi Ahora hijo no, era no. Eduardo. Yo tengo un hijo muy alérgico. No No puedes me tener en gustan- casa. y Pero, que- ¿qué desearíais para una ciudad como Málaga en el aspecto de si somos más o menos pet friendly o no friendly? A ver. Primero, más civismo y compromiso por parte de los dueños de mascotas De los dueños. y que se conciencien de que es un ser vivo. Con esto no estoy hablando de derechos de los animales, no me confundáis, pero que es un ser vivo y que hay que... Y segundo, parques de perros. Yo no veo sitios habilitados para perros, Más parques de perros. más parquecitos de perros. Eduardo. Pues sí, yo estoy de acuerdo. Lo primero, más civismo, que se ha avanzado mucho. Tienen que avanzar las administraciones, es verdad, en la regulación se ha avanzado un poquito y hay cosas a las que se pueden avanzar, como las que tú señalabas, de los establecimientos en otros países europeos que se reservan unos horarios a la semana para... Y tienen que avanzar también los usuarios, los propietarios de perros, que se ha avanzado mucho. El ejemplo que tú señalabas de la botella de agua, que señalaba José Antonio, yo creo que es significativo, ¿no?, de cuestiones que todavía estamos por avanzar, igual que la recogida de excrementos. Más parques públicos, y hay un tema que no hemos tratado, aparte de los parques públicos, de una ciudad con 13 kilómetros de playa, como somos Málaga, un municipio con 13 kilómetros de playa. Hay ahora mismo una playa muy pequeñita en el extremo del municipio, Sí, al ladito de la Cala. En el colindante Arroyo con la Total, Cala de vamos. donde tú vives. Una playa que cuidado, Muy apartada. cuidado porque hay que tener cuidado cuando vas con tus mascotas. Claro. Estamos fuera de tiempo, pero ya se ha producido ingestas A de... eso me iba a referir, que no solo es poca playa para los usuarios, para las personas propietarias de perros, está alejada, sino que además no cuenta con los servicios mínimos para ser utilizada de una Tenemos que forma hacer un cómoda. programa de eso, Sí. Diego. Yo diría que bueno, que necesitamos para mantener también la ciudad limpia pipicán, más pipicán, que yo creo que es que Sí. no sé, yo no sé dónde hay ni uno siquiera, o Sí. sea, y también más voluntad por parte del ayuntamiento y de los grupos políticos por el tema de la esterilización. Es muy importante para el no abandono. Sí, para el no abandono y también de la esterilización de perros domiciliados con campañas a precios reducidos. Pues María Flores, Eduardo Zorrilla, José Antonio Pérez, muchas gracias a los tres.